Señores, buenas noches. Estamos en nuestro nuevo horario en Parte de la Razón, todos los martes a las 22, a escasas horas de que comience formalmente la campaña electoral para el 27 de octubre, elecciones intermedias de este segundo y último periodo de Cristina Fernández de Kirchner. Ya comenzó, de hecho, la campaña después de las PASO. Evidentemente, las elecciones de agosto fueron tanto más importantes de lo que han sido porque ha generado un montón de cambios en el panorama político. Uno de ellos es la Presidenta de la Nación hablando con algunos periodistas. Lo hizo primero con Hernán Brienza, luego aquí en una nota exclusiva que dio y que fue emitida por América con Jorge Rial, en donde más allá de los tópicos como no hay cepo, ya estaremos hablando de la economía de este tema, de hacer un repaso histórico de algunas cuestiones como qué pasó la noche de la 125, qué ocurrió la noche nada menos del fallecimiento de Néstor Kirchner, planteó otra vez la existencia, en este caso un grupo que ella identificó como Mañeto y Clarín, de la posibilidad de un golpe de Estado. Hoy vamos con distintos sectores, es un programa muy variado, con distintos representantes de extracciones políticas diversas. Ya está sentado con nosotros Francisco de Narváez, que es diputado nacional e intenta la reelección. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Buenas noches, Luis. Gracias por invitar. ¿Hay intento de golpe? No, de ninguna manera. También está sentado con nosotros el diputado nacional y candidato a senador de UNEM por la capital. Hola, Pino, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Hay intento de desestabilización de que Cristina no termine en diciembre? No, yo creo que forma parte del relato, pero siempre puede haber usinas que quieran sacar tajada de una sucesión de desaciertos. Está también con nosotros, es candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, fue canciller, una de las personas más respetadas del Frente para la Victoria, que vuelve otra vez al ruedo político en la capital federal, es el doctor Jorge Tayana. Gracias por estar con nosotros, Jorge. ¿Cómo le va? Gracias, Luis. ¿Hay intento de golpe de Estado? No hay ninguna chance de golpe de Estado. Hay un gobierno fuerte y alguno podrá extrañar algo, pero eso es una minoría total y no tendrían ningún éxito. ¿Pero tiene algún asidero de posibilidad, digamos, de intención de poner en marcha una situación semejante? No hay ninguna posibilidad que eso prospere. No hay ninguna posibilidad. No. Y también está con nosotros la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, María Luisa Storani. Gracias por estar con nosotros. Misma pregunta, ¿qué sensación tiene? No creo que haya ningún tipo de intento ni de desestabilización. Sí hay preocupaciones en cuanto a algunas leyes que han tratado de desestabilizar a las instituciones, ¿no? Como la reforma de la justicia, por ejemplo, pero no golpe de Estado. Usted dice el propio gobierno intentó... No, pero digamos, una forma de desestabilizar las instituciones con esta reforma que, bueno, ha tenido sus críticas. En la Cámara de Diputados nosotros nos hemos opuesto y eso creo que es una forma de desestabilizar la democracia, aunque justamente estamos en octubre, es un mes importantísimo porque se cumplen 30 años de democracia y es bueno recordar la acción de Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas, en la creación de la CONADEP, que no tiene antecedentes internacionales para justamente después lo que vino en la Argentina. Claro. Que la democracia siga estable. Doctor Tayana, ¿siente que hay un intento de recrear lo que fue el Grupo A en el Congreso de la Nación, aquello que era no kirchnerismo, como para enfrentar estos 2 años de último mandato de la Presidenta de la Nación? Bueno, eso hay que preguntárselo a los dirigentes de la oposición que están acá. Yo creo que el gobierno está firme, hay una presidenta muy clara, hay una política, vamos a enfrentar unas elecciones y vamos a salir con una fortaleza clara para cumplir los 2 años que faltan con nuestro programa de gobierno. ¿Es del sector del kirchnerismo que cree que la elección fue una derrota? Estoy hablando de las PASO, que en agosto se perdió, ¿o es de los que creen que fue la primera minoría con una 1/4 parte de los votos? Creo que obviamente no fue el resultado esperado, eso está claro. Creo que sigue siendo la primera minoría y teniendo un importante caudal de votos y teniendo la administración del Estado y un mandato popular de gobernar los 4 años. ¿Cambió radicalmente, Pino, el 11 de agosto? ¿Cambió definitivamente el panorama? Hay algo que se terminó, que es no la reelección. Se terminó la fantasía de la reelección. ¿Hay alguna actitud del gobierno que haya tomado nota de lo que pasó el 11 de agosto? Yo creo que poco. Hubo algunos intentos de apertura y de la misma manera que en el 2009... Después de la derrota del 2009 hubo algunos intentos de cambio, pero en realidad poco. No se caracteriza por oír mucho el gobierno. Y además el gobierno tiene que enfrentar un conjunto de problemas muy grandes como consecuencia de sus desaciertos en estos años. El gran cepo que tiene el gobierno es la factura energética.
fueron sordos, porque durante 10 años se les dijo que iban a la pérdida del autoabastecimiento, y hoy van a terminar pagando 90 a 100 dólares el barril de petróleo. Nos vamos a presentar en 15 segundos y cada uno de estos invitados nos va a ayudar a entender qué viene de aquí al 27 de octubre. El reportaje que abre Cristina, primero a Hernán Brienza, después a Jorge Rial, lo que yo le preguntaba recién a Pino, ¿es un signo de que se entendió algo de lo que pasó en agosto? Yo creo que ha habido un cambio en el gobierno nacional. Si es suficiente, esa es otra discusión, pero me parece, desde mi punto de vista, necio decir que no ha habido un cambio. Han reconocido que la inseguridad no es una sensación. Esto no es poco, en algo que venimos hace mucho tiempo insistiendo, que es el principal problema, al menos en la provincia de Buenos Aires, seguro. Creo que en el resto del país también. De rosarino, usted sabe la situación de Rosario. Reconocer que hay inflación. Tampoco es poco. Hay un debate interno que se planteó con distintas opiniones que son absolutamente legítimas respecto a la baja de la imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años. Eso también es parte de un cambio. Y lo que usted menciona, una entrevista de la señora presidenta, o la tercera entrevista del Atril a esto, parece que hay una evolución, si es suficiente. A mí me gustaría a la presidenta verla dando conferencias de prensa, los ministros hablando, habiendo reunión de gabinete, y teniendo interacción distinta o mayor de la que hemos visto en los últimos días, pero del Atril a un reportaje como vimos en estos últimos 3 domingos, creo que fueron, yo creo que hay un cambio. Cuando usted dice se entendió la discusión de la baja de la imputabilidad, creo que salvo usted, el resto arrió la bandera, decidió no tomar. ¿Usted sigue insistiendo que hay que bajar la edad de punibilidad penal? Sí, presentamos un proyecto el 25 de marzo del 2010, sin ningún tipo de oportunismo electoral, porque no era ni un año electoral, porque estoy convencido de que es una decisión en el camino correcto para precisamente mejorar la legislatura. Con esto claramente no resolvemos el problema de política de minoridad y mucho menos la de fuero penal juvenil, pero en ese renglón, en ese capítulo nos definimos, a tal punto que en el oficialismo hubo un proyecto votado en el Senado que luego se revirtió y no se trató más. Sí, tomamos posición, no porque lo estamos diciendo en este momento, sino porque tenemos presentado un proyecto de ley en ese sentido. Jorge Tayana es candidato a legislador de la ciudad, pero ¿cómo sintió, como un hombre militante por los derechos humanos de verdad, con mucha historia, cuando Martín Insaurralde lanza esta idea de pensar en bajar la edad de la imputabilidad penal? Me parece que se equivocó, ¿no? Hay un problema de debate sobre la seguridad, eso está claro, acá en Buenos Aires, en buena parte del país, en buena parte de la región. América Latina tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. Argentina no, pero América Latina tiene la tasa más alta del mundo. Hay un problema de crimen organizado. Creo yo que en el caso de los jóvenes, que cometen una parte muy pequeña de los delitos, y esto es lo que no se dice, muy pequeña, es obvio que hay que avanzar en un sistema penal juvenil, que no hay, pero yo no creo que haya que bajar la edad de imputabilidad. Creo que eso es un error y es una respuesta para mí fácil y errada a un problema que es complejo y que en general en los periodos electorales quizás no es el mejor momento para debatirlo. Pino, sí, ¿comparte esta opinión que decía Tayana? No la comparto. Lo que no se ataca, yo no estoy en nada de acuerdo con resolver el problema de la inseguridad con el aumento de las penas, todo esto. Esto es cosmética que quiere corregir algunos efectos, pero no las causas. Nosotros lo hemos dicho muy claro, la inseguridad es hija de la gran corrupción. Hasta tanto no se ataquen las redes de mafiosidad que atraviesan los poderes públicos y casi todas las instituciones, es muy difícil. Ataque a las mafias. La verdad, Luis, ¿cómo es posible que en estos 20 años se haya multiplicado tanto el narcotráfico, que Argentina, según Naciones Unidas, es el segundo consumidor de cocaína en porcentaje, el tercer exportador mundial? ¿Qué aportaron los servicios de inteligencia? Que se les ha multiplicado el presupuesto. ¿Qué hicieron las fuerzas de seguridad? Las pistas clandestinas que están en los campos pasaron de 1.000 a 1.300, lo sabe la Gendarmería, la federal, las provinciales, las conducciones políticas territoriales.
Acá hay nichos de complicidad y pacto de impunidad con sectores de la justicia federal penal y altos mandos de las fuerzas de seguridad. Esto no se quiere investigar. Por otro lado, no se podrá atacar la delincuencia juvenil si no hay un enorme shock productivo en la Argentina. Escuelas técnicas y generación de trabajo joven. La exclusión social joven. Dice que... Pero por supuesto que sí. Por 400, 500 pesos te roba un automóvil cualquier chico. Pero ese chico, la mitad de los jóvenes menores de 25 años no tiene capacitación. Y hay 800.000 jóvenes desocupados en edad de trabajar. Caramba, ¿qué se ha hecho? En un país que está todo por hacer, Ahora, me parece que el planteo que hace Francisco Narváez es, hasta ahora se ha hecho un poco esto, que es no incrementar las penas, salvo el episodio Bloomberg, corríjame, Francisco. ¿Que no sirvió? No sirvió. No, porque el problema no es aumentar las penas, sino que haya condenas. No tiene ningún sentido si un determinado delito tiene 3 años máximo de condena o 30, si el que lo comete finalmente no es detenido, no es juzgado con derecho a defensa, si es condenado, o sea, no, aumentar las penas no funciona. Yo quisiera, no con el ánimo de confrontar, pero responderle a Jorge, en el 2012, el 13% de los homicidios en la provincia de Buenos Aires fueron cometidos por menores. 153 homicidios. Es una porción menor, pero no es tan menor si uno va a hablar con las familias de esas 153 víctimas. La pregunta de fondo acá es, primero, ¿cuándo es imputable una persona? Cuando es consciente de sus actos. Y está probado que una persona, un menor de 14 años, es consciente, por ejemplo, de un acto de secuestro, es consciente de quitarle la vida a otra persona, es consciente de tirar una piedra y romper un vidrio. Por supuesto que las penas son menores. Nadie quiere ver a los menores presos, y mucho menos con adultos. Pero ¿qué debe hacer el Estado? Probablemente este menor, tomo un caso hipotético, haya abandonado la escuela, primer preaviso de que iba por el camino equivocado, el Estado no hizo nada para contenerlo, tenemos una tasa de abandono y repitencia inmensa, al menos en la provincia de Buenos Aires. Segundo, probablemente esté en un entorno muy nocivo para él, puede venir de una familia con violencia, tampoco el Estado se hizo cargo de esa situación. Puede haber cometido un sinnúmero de delitos menores, y entonces la puerta giratoria funcionó, ¿sí? Entonces nos preavisó un montón de veces. Llega un día y le quita la vida a otra persona. ¿Qué hace el Estado? Tiene dos opciones. Como es menor de 16 años, lo devuelve a ese ámbito, donde probablemente haya mayores que también lo inducen a ese tipo de inconducta. O lo contiene en instituciones, establecimientos acordes, con tratamiento psicológico, psiquiátrico, reinserción escolar si no la ha tenido, aprendizaje de oficio, y lo reinserta a la sociedad una vez que se ha resocializado. O miramos para otro lado y decimos, no, como es menor no podemos hacer nada. Yo soy de la idea, estoy convencido que el rol del Estado es proteger la vida de ese menor, pero además de la sociedad que quiere ser protegida de este menor, que si lo dejamos nuevamente en el mismo ámbito en donde estaba, le puede volver a quitar la vida, o puede quitar la vida a otra persona. Y este es el dilema de un juez de menores. Cuando uno habla con un juez de menores, hablo de la provincia de Buenos Aires, muchas veces te dice, mira, yo a las 3 de la mañana tengo que tomar una decisión de liberar un menor de menor peligrosidad porque no tengo plaza en los institutos que hoy están totalmente fuera de regla, porque tengo que darle cabida a uno de mayor peligrosidad. Esa es la decisión que estamos tomando. Entonces, ¿tenemos que construir los establecimientos? Por supuesto, tenemos que tener todo el andamiaje. Digamos, no homologarlos a lo de los adultos. Por supuesto que no, jamás compartir una cárcel con adultos, ¿no? Los establecimientos tienen que ser construidos y se pueden construir en tiempo y forma. Inclusive, la Argentina está emplazada desde marzo de este año por organizaciones de derechos humanos internacionales por respecto de que nosotros estamos violando la ley porque hay menores de 16 años privados de libertad. En la provincia de Buenos Aires 130, bajo responsabilidad del juez. Lo están haciendo, pero no están acorde a la ley porque no tenemos esa ley. Nosotros proponemos la baja de imputabilidad y, nuevamente, si no lo discutimos ahora, ¿cuándo lo vamos a discutir? Quiero hacer un punto y aparte con lo que está diciendo. ¿Quiere decirle algo, doctor Tayana, a lo que decía Francisco Narváez? Sí, me parece que no estaba un poco confusa la opción del juez, porque el juez, ante un menor, con el sistema actual en la provincia de Buenos Aires, porque si es inimputable no tiene por qué mandarlo a la casa, puede tomar medidas, sí, puede tener alojamientos, hay una serie. En realidad lo que hay ahora es que hay
un sistema de inimputabilidad, pero hay también una enorme discrecionalidad y o cuasi arbitrariedad en los jueces de menores. Entonces, ese es el sentido de que existe una justicia penal juvenil. Dentro de eso yo creo que la imputabilidad de los menores de 16 años no es acorde, porque la lógica de Narváez de que tiene conciencia, un chico de 6 años también tiene conciencia de cuando tiene una piedra rompe un vidrio. Eso no es el camino, creo. Sí, creo que hay una serie de medidas de prevención y de social. Que no se hacen, eso lo sabemos. Que convengamos no se hacen. No, en parte se hacen. La asignación universal por hijo tiene como requisito el colegio y la vacunación. Esos son elementos que se han puesto en nada. Hay cosas que se han hecho y creo que se avanza. Hay muchas dificultades, hay núcleos de exclusión que se mantienen y que son difíciles de avanzar, hay cuestiones complejas en la Fuerza de Seguridad. Todos sabemos que en muchos lugares las Fuerzas de Seguridad han administrado el delito en vez de prevenirlo o combatirlo. Hay instituciones judiciales que han sido bastante poco eficientes, por decirlo lo menos. Es una cuestión compleja que tiene componentes socioeconómicos, políticos, sociales, bien complejos. Pero me parece que poner acento en que el problema del delito son los jóvenes menores es un error. El problema del delito es la falta de estructuras de seguridad que tengan el nivel de investigación, la capacitación, la honestidad y el despliegue eficaz como para tener una prevención eficiente y una investigación acorde. Y un sistema judicial que responda adecuadamente. Todo eso cuesta. No, a ver, la última, yo quisiera un extremo, digamos, un menor que le quita la vida a otra persona. Por supuesto que hay situaciones menores, desde pedir disculpas, que puede ser una sanción, a cumplir una tarea comunitaria, a estar bajo un régimen transitorio. Tenemos 2.200 menores en la provincia de Buenos Aires que están cumpliendo régimen transitorio, y entre 16 y 18 años, 450 menores que están privados de libertad en estos institutos. La pregunta es que cuando uno los visita, realmente el proceso de reinserción que el Estado le está dando a ese menor dista mucho de lo que tiene que hacer. Entonces acá es un poco, es el huevo o la gallina, es decir, ¿qué hacemos? Primero los establecimientos y tenemos todas las condiciones y después bajamos la edad de imputabilidad, o por bajar la edad de imputabilidad forzamos nosotros como legisladores, ¿qué es lo que tenemos que hacer al Poder Ejecutivo para que cumpla con la ley y cree y ponga en funcionamiento adecuadamente los establecimientos? Acá hay que pensar en dos cosas. En el menor, e insisto, nadie quiere ver a un menor preso, privado de su libertad, definitivamente, pero también en la sociedad, que debemos protegerla de este menor que ha ido por el camino incorrecto. Esta es finalmente, digamos, un poco la disyuntiva. Yo personalmente creo que el rol del Estado y nosotros como legisladores cumplimos con nuestra función dándole a ese menor el ámbito en el cual puede ser protegido y reinsertado a la sociedad. Hago un punto sobre el tema de la inseguridad, porque hoy estamos hablando con dos candidatos que vienen del peronismo. Después se va a sumar el doctor Delgado, que es economista del masismo. Pero pensaba, desde el punto de vista del kirchnerismo, doctor Tayana, se está debatiendo una elección que es una elección intermedia, es la elección final de la última parte del periodo de la presidenta de la Nación. Aparecen exponentes dentro del peronismo, por un lado el Martín Insaurralde, usted mismo aquí en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires aparece Sergio Massa, Francisco Narváez y Daniel Scioli. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se imagina futuro, casi como un kirchnerólogo se lo pregunto, volviendo a trabajar todo el peronismo juntos con sectores como de Narváez o Sergio Massa? Primero no me diga doctor, porque doctor era mi papá. Yo soy licenciado y no quiero aparecer. Es doctor honoris causa de este programa. Es honoris causa del programa. Ah, bueno, eso muchas gracias. Yo creo que el grueso del peronismo está acompañando el gobierno que comenzó en el 2003 con Néstor y que sigue con Cristina. Y en esta etapa ese peronismo mayoritariamente ha adoptado esta denominación de kirchnerismo, pero es la fuerza mayoritaria del peronismo. Creo que los sectores que se han apartado lo han hecho en general por propia voluntad y se han diferenciado y han hecho alianzas con sectores bastante lejanos a la doctrina peronista. Pero ¿por ejemplo? Bueno, con el PRO, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece que está lejos de lo que es O sea, ¿usted ve irreconciliable el sector que representa con Sergio Massa futuro o con el propio Francisco Narváez?
Yo creo que, bueno, no, siempre ellos pueden reconocer su error y volver a sumarse al caudal mayoritario del peronismo, digamos. Pero bueno, eso es, me parece que ahora ellos han tomado un camino distinto, y un marco de alianzas. Le cuento que de Narváez está aliado a un ex aliado de ustedes. Digo, está con Hugo Moyano. Sí, bueno, Hugo también lamentablemente con un sector de los sindicatos organizados se alejó. Yo creo que ¿van a volver al sendero que corresponde? A ver, yo creo que el 11 de agosto la ciudadanía votó mayoritariamente que se cumpla la Constitución Nacional, que no es poco. Y eso da fin al mandato de la señora Presidenta el 10 de diciembre del 2015, punto. ¿Cómo transitaremos estos 2 años? Toda una cuestión de debate. Creo que cuando algo termina, viene algo, se va a formar algo. Y yo sí creo que va a haber un ámbito en donde todo el peronismo, con aciertos y desaciertos, en el tiempo, ha habido de todo, va a confluir a través de un reordenamiento del partido. Creo que esto sería muy bueno para la Argentina, para la política argentina. ¿Por qué se imagina una interna del peronismo? No, yo primero que, antes que en interna, un debate. Le pregunto lo mismo que le preguntaba a Tatiana. ¿Se imagina sentado a la misma mesa con Sergio Massa, Daniel Scioli y Martín Insaurralde? Sí, ¿por qué no? Si tenemos que buscar un camino en común y debatir cuestiones que podemos no estar de acuerdo, sí, yo no tengo ningún problema en sentarme con quien sea, no solamente dentro del peronismo, dentro de otras fuerzas políticas. Perdón. Nuestra posición ha sido sumamente crítica para con el kirchnerismo porque cerró prácticamente el debate. Esta es mi historia, no la cambio, tengo la mayoría, silencio de radio, vamos para adelante. Si he criticado esa posición durante 10 años, cuando se abre la oportunidad de sentarse en una mesa, que voy a hacer exactamente lo mismo que critico, me voy a sentar en una mesa y decir, miren, yo creo que esto está bien, esto se tiene que corregir y de esto tenemos que hablar porque creo, por ejemplo, en el tema de la seguridad, que haber dicho durante tanto tiempo que es una sensación, miremos dónde estamos. Entonces Pino podrá decir desde afuera, decirme, es un problema de corrupción. Yo creo que tiene un ámbito, además de eso, muy amplio. Entonces habrá una discusión de cómo recuperamos la seguridad, cómo recuperamos el pleno empleo, cómo recuperamos la inversión, cómo continuamos con la asignación universal, pero que sea por ley y no por decreto, cómo salimos de las emergencias, si el modelo es tan virtuoso, ¿por qué no vamos por un camino de normalidad? Eso es un debate. Y es absolutamente genuino. Sí. Lo veo sonreírse. El único gorila acá sentado por ahí, María Luisa. Pero digo, soy yo, porque usted viene del tronco. Pero se la ve muy amable. Pero es medio gorila, es radical. Nobleza, la verdad es la verdad. Yo soy gorila consumado, quédese tranquila. Yo soy María Luisa, soy radical. Claro. Pero digo, ¿cómo ve? Digamos, esto que estamos viviendo es otra vez la interna peronista arrojada a la ciudadanía entera. Yo creo que sí, que tiene mucho de esto. Pero lo que se esconde en todos estos debates es qué modelo, qué proyecto de país estamos discutiendo. Porque de pronto se multiplican las alas y se pueden, como un abanico va esa interna y en realidad son distintas caras del mismo modelo. No hay mucha diferencia de uno al otro. Cosmética de gestión, algunas críticas. Yo acabo de decir acá algunas cosas pesadísimas y es como si nadie las hubiera registrado. De ninguna manera se puede reducir el tema de la seguridad a qué hacemos con los menores y si las cárceles, todo eso es una historia atroz, lo que se hace con los menores que entran en la justicia y van a las cárceles. Lo que yo he dicho, que acá hay que construir cárceles para los responsables de los delitos pesados en la Argentina, que no aparece ninguno de esos responsables. Son responsables los líderes territoriales, que saben en todos los lugares donde se vende Paco, que saben dónde están las cocinas de Paco que le está quemando la vida, está matando un verdadero genocidio con esos chicos. La verdad, los responsables son los que no invierten el dinero de las cárceles en construir nuevas escuelas, escuelas técnicas, becarlos, mucho más barato que mantener un preso, es tener escuelas y chicos becados, Y hay que lanzar, por supuesto no se puede discutir el tema de la seguridad sin discutir el modelo de país. Un país que regala todos los recursos naturales que tiene, que permite el contrabando agravado de 60 y tantos metales que salen a simple declaración pública, a simple declaración del que lo exporta. Del que lo exporta. Y encima les devuelve subsidio, reintegro a las exportaciones. Pagan el 3% solo de 3 metales, se quedan con 60.
la nación les reintegra el 5% a las exportaciones de metales de la Patagonia. Esto es una verdadera vergüenza, sinceramente. O como se acaba de regalar ahora, como se están negociando los yacimientos petroleros de la Argentina. Esto es vergonzoso. Si usted tuviera que definir estos temas centrales, ¿cuál es la herencia que le va a quedar al próximo gobierno? Bueno, la verdad, muy problemática. La verdad, un país de una enorme destrucción. La verdad, este gobierno hizo de los productores agropecuarios sus enemigos. Un verdadero disparate. Argentina hoy produce 10.000 millones de litros de leche al año. Brasil producía menos que nosotros. Hoy Brasil produce 30.000 millones de litros de leche al año. Argentina tendría que ser una fábrica de alimentos para el mundo. Y nosotros tenemos 600.000 desnutridos, chicos que no tienen ni agua. Acá no ha habido dinero ni para construir una bomba con filtro en cada uno de los pueblos de frontera de la Argentina, donde están los pueblos originarios condenados a tomar aguas podridas con 50 litros. Y el agua contaminada que está en todas las regiones petroleras del país, todas las napas de agua contaminada, es la desaparición del Estado. ¿Usted dice que es cosmética la diferencia entre Massa, Scioli y el kirchnerismo? Pero no hay diferencias de fondo. Pero sí son migraciones del propio modelo justicialista. Yo no diría peronismo esto, es el justicialismo, el pejotismo. No hay muchas diferencias, es un modelo neoliberal de fondo, porque no ha tocado la matriz neoliberal de la Argentina, no ha tocado la matriz neocolonial de la Argentina, fueron incapaces, con mayorías absolutas, de salir de los tribunales del CIADI, donde el derecho de defensa de la Argentina lo ha perdido, porque los juicios, el arbitraje del CIADI es definitivo y obligatorio. No quiero no conceder una interrupción al doctor Tayana, que integró este gobierno que acaba de ser definido como de matriz neoliberal. Bueno, es curioso que lo diga Pino, que siempre ha estado muchos años en contra del neoliberalismo y que va hoy en una alianza de claro signo neoliberal y de centro derecha. Pero hablar de destrucción del Estado, cuando lo que ha crecido es el rol del Estado en estos años, me parece que es poco serio. Destrucción del Estado hubo décadas atrás, hubo durante los 10 años de Menem y hubo durante la Alianza. Me parece que hablar de que no hay nada en la educación, cuando es el presupuesto más alto en la educación, que tenemos que mejorar la calidad, es cierto, pero que ha habido inversión, me parece que hay una recuperación productiva. Es decir, ese país que describe Pino no es el que ven la mayoría de los habitantes. Yo creo que faltan muchísimas cosas y hay muchos problemas y hay efectivamente 800.000 niní, hay un montón de cosas que resolver, pero sí, creo que no es lo que describe Pino. Pino está describiendo a la Argentina que dejó la alianza, con la que él se ha aliado ahora, pero no es la Argentina de hoy. Yo creo que Tayana no ha registrado que no ha habido gobierno en la Argentina que en 2 años perdiera el 50% de los votos. Acaba de perder el 50% de los votos. ¿De qué estamos hablando? Cuanto más uno se aleja de los centros capitalinos, es el desamparo. No existe la presencia del Estado, no existe protección del Estado en ninguno de los grandes rubros. Hay elecciones que se ganan y elecciones que se pierden, y en eso uno tiene que, templar el espíritu y saber que a veces te acompañan los números y a veces no tanto. Yo tengo una convicción con respecto a lo que debemos hacer en la provincia de Buenos Aires. Y peleo por esa convicción desde el lugar que puedo y donde me toca. Y creo que hemos hecho un paso adelante, dado un paso adelante muy importante en el tema de que hoy nadie puede eludir el tema de la inseguridad. Y no digo que nosotros tenemos el derecho de autor de ninguna forma, la calle te lo dice a los gritos. Pero yo planteo una provincia de Buenos Aires distinta, planteo una provincia de Buenos Aires que separa la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional, precisamente para hacer como hace Córdoba y Santa Fe, que en un momento discute su política provincial, siendo el 40% del país, tiene toda la dimensión para hacerlo. Planteo una provincia de Buenos Aires que tiene una enorme injerencia sobre las políticas nacionales en términos de empleo, en términos de educación, en términos de salud, en términos de infraestructura.
Planteo todo el potencial que tiene la provincia de Buenos Aires. Planteo una provincia de Buenos Aires que en un plazo razonablemente corto todo el mundo tenga agua corriente y tenga capacidad de tener su casa propia, porque el Banco Provincia lo convertimos en un banco de desarrollo, en un banco de fomento, y no un banco que compite con el resto de la banca privada. Planteamos una provincia distinta de la que hoy es, pero es una provincia que tiene soberanía política y no depende ni es usada por los gobiernos nacionales. La condena de la provincia de Buenos Aires, que no es de la provincia de Buenos Aires, sino los 16 millones de bonaerenses, es someternos o dejarnos someter al gobierno nacional para llegar a una elección que construye presidentes y luego la provincia de Buenos Aires siempre queda postergada. Planteo una provincia de Buenos Aires distinta. En lo personal, su relación hoy con Moyano, de 0 a 10, ¿cuánto es? 10. No hay ruido, no hay, como dice Jorge Asís, aparición de garrochas, de algún intento de garrochismo, ¿no? No. Cuando hay diferencias nos sentamos en una mesa como corresponde. Gracias, Francisco, muy amable. Muy amable, gracias por invitarme. El modelo UNEN, Pino, se va a repetir, digamos, ¿es algo que ha llegado para quedarse y pensar hacia el 2015 también? Yo creo que sí. Hasta ahora viene demostrando dos cosas. Uno, que dio respuesta al reclamo ciudadano, al reclamo porteño, dio respuesta. Un reclamo que fue rubricado por grandes manifestaciones multitudinarias, la unidad. El crear un espacio plural, unidad en la diversidad, alrededor de 10, 15 premisas en las cuales que coincidimos, pero que tenemos debate interno sobre cómo encararlos. Todos estamos de acuerdo que hay que reconstruir el transporte. Por supuesto hay distintas miradas, esa es la riqueza. Entonces, esta fórmula la agradece el ciudadano, nos lo dicen en la calle, ha dado confianza, ha dado fuerza. ¿Por qué? Y porque el ciudadano se da cuenta que hay una alternativa real frente a los dos gobiernos. ¿Está dispuesto a disputarle, está llegando Hermes Wiener, aquí está dispuesto a presentarse a una posible interna hacia el 2015 con Hermes Wiener, con Elisa Carrió, con Julio Cobos? No, mire, yo no me estoy planteando ninguna interna en el 2015 en este momento. Yo me siento, la verdad, le voy a confesar que me siento muy contento, muy bien, en haber sido uno de los impulsores de de UNEN y de las PASO. La verdad, haber superado prejuicios, sectarismos, no vamos a ninguna parte así. Entonces, por supuesto, nunca he rehusado compromisos públicos, si es necesario, si es importante, etcétera. Son muchos los que se anotan en una carrera presidencial, no sé si es la ciudad o si da para algo más. Esto me lo voy a plantear después de las elecciones de octubre. Si esta experiencia es exitosa, va a tener proyección hacia el resto de la Argentina. Pensaba en María Luisa Storani, ¿se imaginan en el proceso UNEN que abrió internas, que aquí en la capital federal hizo algo que no se hizo? La verdad que es un fenómeno casi exclusivo, el que plantearon Pino Solanas, Elisa Carrió, Terraño, etcétera, etcétera. ¿Se imagina el radicalismo integrado a un frente cívico, un frente amplio progresista, como por ejemplo, se postuló? Bueno, en la provincia de Buenos Aires nosotros construimos el Frente Amplio Progresista, donde están todas las fuerzas, el Partido Socialista, Libres del Sur, la Coalición Cívica, el GEN y la Unión Cívica Radical. Y esto la verdad que somos la única opción en la provincia. Acá el debate anterior nos mostró de que justamente el peronismo se va a volver a juntar, son espejitos de colores, pero son, digamos, la realidad los va a juntar. El fenómeno de masa, que tiene mucho que ver y tiene mucha culpa el acete carbo cuervo en las inundaciones, todas las manifestaciones de Moreno tienen que ver con este surgimiento de masa que viene del kirchnerismo, que ha sido jefe de gabinete durante toda la intervención del INDEC, que ha tenido mucho que ver con las políticas del kirchnerismo y que además sus diputados votaron y dieron quórum a todas las leyes que Cristina tuvo, como la reforma de la justicia, el memorándum de la AMIA y el blanqueo de capitales. El masismo estuvo sentado dando quórum. Nosotros somos la verdadera opción al peronismo, porque esto recién lo dijeron ambos.
se van a volver a sentar en la misma mesa. Muchas Pero gracias. si me permite, Luis, Sí. yo quiero volver a un tema anterior. Me da un instante que lo quiero saludar al doctor Ernest Miller, que ya está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Está bien, muy bien, gracias a usted. Recién estamos hablando con Pino, con Francisco de Narváez, con Jorge Tayana, respecto de la herencia que va a dejar este gobierno nacional cuando termine el primero. ¿Cree que hay alguna chance de desestabilización, de intento de que no se termine el mandato? No, yo pienso que no. Que no hay además no estamos, digamos, en condiciones de poder aceptar una situación de esa naturaleza. Cuando la Presidenta dice, creo que el grupo Clarín o Manieto están dispuestos a todo, o se habla de círculos rojos, ¿qué son sobreactuaciones? Es probable. ¿Qué herencia cree que va a dejar el gobierno de Cristina? Bueno, una gran desestabilización en las instituciones públicas. Acá se ha tocado todo, ¿no? No solamente lo que es la República en cuanto a la independencia de sus tres poderes, no solamente lo que hace el federalismo, a la autonomía de los municipios, a negar los fundamentos del artículo 14 bis de la Constitución, los derechos básicos del ciudadano, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la jubilación. Entonces hay una gran inestabilidad en las instituciones que están degradadas precisamente por políticas que han llevado a esta situación. Algunos, cuando se diagnostica por televisión una enfermedad o cuando se compara con Isabel Perón a la Presidente, ¿no sobreactúan también? Es probable, claro. Pero creo que nosotros tenemos que buscar un camino que nos lleve a un país normal, un país donde se piense realmente en los valores institucionales, ¿no? De lo contrario, digamos, es el sálvese quien pueda, ¿no? Es la desinstitucionalización del país, la descomposición del propio país. Sí que es una prioridad trabajar por el fortalecimiento de las instituciones y tratar de rescatar todo lo que se pueda de este incendio en el cual hoy estamos. Incendio, diagnosticaría como Sí, incendio. porque es una cuestión básicamente política más que económica. ¿Coincide, Pino, con que hay un estado de incendio? Bueno, sí, la degradación, yo comparto este diagnóstico, la degradación institucional de la República. Esto no se reconstruye sin mayor calidad institucional, sin independencia de los poderes, y no se reconstruye sin grandes políticas públicas y la reinstalación de la ética pública y la reconstrucción de la justicia. No se reconstruye porque no se gana la confianza, no se puede reinsertar al empresario, no se puede reinsertar o aquel que se lleva los dólares, que los traiga legítimamente, si no tiene confianza, si le mienten descaradamente con fraude público en el INDEC, todo esto. Acá hay que reconstruir las grandes instituciones de la República, el INDEC, la ANSES, conducciones que surjan de concursos públicos de oposición de antecedencia, servicios públicos con cierta autonomía y con control social de los usuarios, de los pasajeros. Hay que ir a un país más transparente, pero grandes políticas de Estado. Si no hay grandes políticas de Estado, que concertemos entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Argentina, el país del 15 va a ser imposible no solamente apagar el incendio de las cenizas. No, creo que lo energético. En el año 16 Argentina necesita 20.000 millones de dólares para paliar el vacío energético, no los tiene. La deuda que tiene 10.000 o 12.000 millones de dólares anuales de servicios de la deuda, este es el país. Todo esto se lo advertimos. A Tayana no le pude decir que todo eso fue advertido, son re sordos. Hace 10 años que se le dijo a dónde iban a parar y no quisieron oír. Hoy por más dólares que lleguen a la Argentina, no pueden reponer energía en la Argentina. Yo le preguntaba a Pino el fenómeno de UNEN aquí en la capital, o del Frente Progresista Cívico y Social de la provincia de Santa Fe, admitió internas, hay discusiones. ¿Puede pensarse, sentado al lado de Pino Solanas, se lo escucha cómodo, al lado de Margarita Stolbizer lo mismo, ¿se sentiría cómodo en la misma mesa de Julio Cobos, de Elisa Carrió? Mire, yo creo que lo importante es saber lo que queremos hacer. Si nosotros tenemos un programa que realmente aglutina los grandes intereses del país a través de una propuesta política, creo que realmente es viable. De lo contrario, unirse por unirse no es algo que llame la atención. Nosotros tenemos que unirnos, sí, con un programa, que es lo que consolida, ¿no?, una propuesta de gobierno. Es decir, hay que salir del programa, aplicarlo y evaluarlo.
Pero esto se puede hacer si hay una affecto societatis que, ¿no?, nos conduzca a pensar en este camino. En la última elección, me acuerdo, y creo que usted se corrigió, no le pareció la mejor expresión, había hecho Macri es el límite, o sea, como diciendo, el programa de Macri, la ideología, ¿sigue siendo Macri un límite? Bueno, nosotros lo respetamos mucho a Macri, porque es una expresión de un determinado sector social. Ahora, no lo compartimos, entonces no podemos estar obligados a estar allí, ¿no?, por un simple hecho de que hay que unir todo. Yo creo que hay que unir todo lo posible. En Santa Fe, por ejemplo, después de 20 años, estamos trabajando de allí, lo que fue original la Unión Cívica Radical, la democracia progresista y el socialismo. Hoy está el GEN, está Libres del Sur, está el PARES, está el Sí, en fin, hay una serie de integrantes que se han ido nutriendo este frente. Y me parece que es el camino adecuado. Macri es el límite. Bueno, usted lo dice, yo no quiero marginarlo así desde el límite, porque no es una persona límite. El PRO es el límite. ¿No? Hay un programa. Entonces, nosotros vamos por la claramente es la oposición, por ejemplo, de Pino Solanas. Vamos por la positiva y no por exclusión. ¿La positiva cuál es? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes que no estudian ni trabajan? ¿Qué vamos a hacer con la gente que no tiene trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la gente que no tiene vivienda? ¿Qué vamos a hacer con la sociedad que está demandando y hay un gobierno que mira para otro lado? ¿Pino, el PRO es el límite? ¿Macri es el límite? Y hoy sí, en la ciudad de Buenos Aires es el límite. No, para nosotros hay un límite grande. La Constitución. No, la Constitución. Y la línea roja es la defensa de lo que es público, la defensa de los fondos públicos. Yo no puedo aceptar que una cuadra de Metrobús en la 9 de julio cueste 6,5 millones de pesos. Y 2 kilómetros más al sur, en el corredor sur, vale 5 veces menos. La verdad, los fondos públicos, los fondos de los ciudadanos son sagrados. Para nosotros, la línea roja es la corrupción, el sobreprecio de la obra pública. Y en eso, caiga quien caiga, sea el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad, los dos marcan la diferencia. Yo le preguntaba al comienzo a todos los entrevistados, doctor Wiener, ¿cómo será recordado el gobierno de Cristina, estos 2 periodos de Cristina? ¿Cómo va a ser recordado? Bueno, yo creo que como la década de las oportunidades perdidas. Y Cristina en sí, como política, como una mujer que obtuvo el 55% de los votos. Que también después tuvo el 26%. Si usted tuviera que poner una frase como un hombre de gran experiencia en la política, ¿cómo va a ser recordada la Presidenta? Bueno, ha sido elegido por la gente y está llevando adelante una política que va contraria a los intereses del país. Gracias a los dos por haber venido, han sido muy amables. Gracias. Nos quedó como siempre poco tiempo y Fernanda Vallejo se va a enojar conmigo, como corresponde, desde la Gran Macro, que es economista. Gracias por estar con nosotros, Fernanda, y Ricardo Delgado, que también es economista, a quienes les prometo que les voy a dar en el próximo programa la posibilidad de charlar, pero has escuchado un diagnóstico muy crítico y me gustaría, como alguien que sostiene este proyecto, tu valoración. No, la verdad es que, lo que he escuchado más que un diagnóstico es un conjunto de expresiones, que tienen que ver con una retórica más o menos común, aunque vienen por ahí de distintos espacios, pero lo que me queda en claro, y acá por supuesto juega la deformación profesional, es que cuando uno va a observar cuáles son las propuestas económicas de cada una de esas expresiones que tienen este diagnóstico tan crítico, que hablan de neoliberalismo, que hablan de incendio, la verdad que he escuchado un montón de expresiones que poco tienen que ver con la realidad, y cuando uno va a mirar la matriz del programa económico, que tanto se ha nombrado, hay que tener un programa, pero nadie lo explicita, y cuando queda explicitado, por ejemplo, el economista de Pino Solanas, que es Martín Lustó, bueno, acá está Ricardo Delgado, mi colega, que es economista de Sergio Massa, el propio Sergio Massa, todos tienen un programa parecido, que es el mismo al que promueve también el macrismo en materia económica, y que tiene que ver justamente con lo contrario a lo que decía Pino Solanas, ¿no? Porque decía, hace falta una fuerte política pública, y la verdad es que todas las propuestas económicas, desde la oposición, apuntan al desfinanciamiento del Estado, a un Estado endeudado, a un Estado débil, a un Estado que queda imposibilitado de desarrollar las políticas que se le critican al gobierno nacional, que tienen que ver con el estímulo a la demanda, con la inclusión de vastos sectores de la sociedad, que pareciera que molesta eso en algunos espacios políticos, y que ha sido justamente lo que ha permitido recuperar una gran institución en la Argentina, que la habíamos perdido a manos del neoliberalismo, que es la institución del trabajo. Esa institución se recuperó en la última década y forma parte además de la agenda de futuro
que este gobierno es el único que puede garantizar, porque Ricardo, todos los demás apuntan a la destrucción, a un círculo recesivo, a un Estado ajustado, digo, a una película que ya la vimos en la Argentina. El marxismo es esto, digamos, Europa. ajustar, enfriar. No, yo creo que lo que Fernando está expresando con mucho respeto es gran parte de lo que los argentinos y 3 millones de bonaerenses el 11 de agosto y probablemente 4 el 27 de octubre le empiezan a decir que no, que es esta construcción de una realidad que no es. La verdad que, de hecho, en el espacio hay ex ministros de Economía, 2, Peirano y Lavagna, hay un expresidente del Banco Central, Martín Redrado, todos que han sido funcionarios del expresidente Néstor Kirchner. ¿Es homogéneo? Digamos por supuesto que Lavagna y Redrados. Por supuesto que sí, estamos trabajando y hemos sido la única fuerza política que ha presentado proyectos concretos, incluso antes de las primarias del 11 de agosto, hemos sido nosotros. De hecho, a ver, la discusión por el mínimo no imponible de ganancias fue básicamente un proyecto nuestro, que después incluso hasta tomó el gobierno el mismo nivel, que fueron los 15.000 pesos, a partir del cual se empieza a pagar impuesto a las ganancias. La discusión de la inflación, hemos presentado 3 proyectos parlamentarios, sabiendo que es responsabilidad del gobierno, que tiene 2 años más, que van a ser críticos si no toma medidas en el sentido de una transición. Ricardo, el proyecto de inflación que ustedes presentan no ataca el problema de la inflación, digo, y la verdadera receta antiinflacionaria que Massa propone es la de metas de inflación, digo, que es una propuesta de ajuste, de recorte. Sí, por supuesto, lo planteó en una reunión de empresarios previamente a las elecciones primarias. Bueno. A ver, yo lo que creo es que los argentinos están empezando a sacarse de encima recetas que no están funcionando, digamos 7 años consecutivos de más de 20% de inflación, Luis, claramente están generando una situación en la organización económica, en el salario real, en la rentabilidad de las pymes, que no hacen... Voy a hacer los auspicios y doy mi palabra de retomar este debate. Hacemos los auspicios.